Hola muchachos, entonces continuando con nuestro curso, hoy entramos en la recta final del mismo y pasamos a todo el tema de transporte urbano, ciudades que a mí particularmente es el tema que más me gusta. Y arrancamos con una pregunta que tiene mucho que ver con movilidad, como hemos visto a lo largo del semestre, y es, ¿cómo es una ciudad? ¿Cómo podemos definir cómo es la estructura urbana de una ciudad? ¿Dónde se localizan las cosas? Entonces, no sé, ustedes qué me quieren contar. Si yo les muestro un esquemita como el que estamos viendo acá en pantalla, obviamente con todas las generalizaciones del caso, ustedes me podrían decir que este tipo de estructura de ciudad, ¿a qué tipo de ciudad que ustedes hayan visto en cualquier lado se les parece? ¿Cómo podemos ver esta ciudad? No, me refiero, Rodrigo, a qué tipo de ciudad, de qué regiones. Entonces, donde en el centro hay oficinas, alrededor están zonas industriales, más cerquita están vivienda social y por último en las afueras están digamos, los suburbios, las casas grandes, la gente rica. A ver, María Valeria dice gringas, Juan Diego dice Latinoamérica, Angélica también dice en Estados Unidos. Elber también dice en Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esta estructura típica es de una ciudad norteamericana, donde los famosos suburbios que hemos visto en todas las películas, donde la gente va con carro, no sé qué, el downtown se ocupa en las mañanas, durante el día se desocupa por la noche y así sucesivamente. Este es un tipo de ciudad y ese tipo de ciudad, esa estructura urbana, eh, tiene unas implicaciones muy importantes en la forma como se mueven las personas y sobre todo en qué se mueven las personas que vamos a ver más adelante. Y por aquí alguno mencionó, Rodrigo mencionó por ahí céntricas, nos vamos a ir hacia ese lado para empezar a definir cómo esas patrones de desarrollo de una ciudad nos van a afectar la movilidad. Entonces, empezamos con una definición muy básica que son ciudades monocéntricas y ciudades policéntricas. La primera, pues su nombre lo dice, uno lo puede intuir. Vemos ciudades con un solo núcleo donde pasa todo, ¿sí? Donde pasa todo en ese gran núcleo céntrico. eh, Hay empleo, están las oportunidades, los servicios y la gente vive en los alrededores. Ese tipo de estructura urbana eh, funciona muy bien. Y ojo, cuando yo digo funciona muy bien, siempre que hable aquí de muchas cosas, todas esas características, patrones, etcétera, siempre tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Pero en el caso de las ciudades monocéntricas, son muy buenas. ¿Para qué? Para provisionar servicios de transporte público. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo lugar y esas líneas de transporte público puedo identificarlas, construirlas y van a tener una demanda importante. Siempre de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Periferia, centro, centro, periferia. Por el otro lado tenemos ciudades policéntricas. Aquí hay muchas definiciones, eh, pero en lo más básico del concepto de una ciudad policéntrica es que no hay un núcleo dominante, es decir, no hay un centro de concentración de oportunidades, un punto de concentración de oportunidades más importante que otro y no están en el centro de la ciudad, sino que están distribuidos a lo largo del territorio.
Esta estructura también tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las malas es que tiende a aumentar las distancias de viaje y ya vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros ponemos estas cosas en un grafiquito y le agregamos, además de monocéntrico y policéntrico, otros dos conceptos, entonces tenemos monocéntrico a la izquierda, policéntrico a la derecha y tenemos centralizado y disperso. Aquí tenemos un nuevo concepto que es los del eje y esto tiene mucho que ver con la evolución del sistema de transporte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, una ciudad puede tener diferentes patrones de desarrollo de acuerdo a su nivel de centralización y concentración. Vean que son dos cosas diferentes, centralización y concentración. La centralización se refiere a la localización de actividades, a la concentración de esas actividades en relación a todo el territorio, a toda la zona urbana. Una ciudad centralizada tiene la mayor parte de sus actividades en el centro, mientras que una descentralizada no. Aquí tenemos, aquí Rodrigo me pregunta que si Bogotá sería policéntrico. Ya Rodrigo, más adelante vamos a ver ejemplos, ¿vale? En general, las grandes empresas, instituciones financieras, etcétera, son los principales impulsores de la centralización. ¿Por qué? Porque a todas esas empresas les interesa tener cerquita todo. ¿Vale? Alto flujo de personas, alto tráfico, proveedores, clientes, etcétera. Cambiamos de lado, vamos al lado de la izquierda y monocéntrico se refiere, estamos acá, monocéntrico se refiere a la localización de actividades en relación a una parte específica de la ciudad. En este caso, las concentraciones o las actividades, perdón, se ubican en un punto específico que puede ser alrededor de infraestructura de transporte, estaciones de transporte público o, por ejemplo, una ciudad más pequeña que ha sido absorbida por otra ciudad. Para quienes no se acuerden o no sepan, Usaquén era un municipio diferente, Usme era un municipio diferente, Engativá era un municipio diferente y fueron hace como la década de los 50, fueron absorbidas oficialmente por Bogotá. Y entonces aquí tenemos las diferencias de los patrones. Aquí, entre más grande es la bolita, mayor concentración de oportunidades y eh, en donde está ubicado respecto a la ciudad, pues aquí vemos las diferencias entre una ciudad monocéntrica centralizada y una ciudad monocéntrica dispersa. ¿De acuerdo? En general, todas las ciudades empezaron así, casi todas eran así, pero con la evolución de todo, de la tecnología, del sistema de transporte, de la economía, etcétera, casi todas están en este lado, con de pronto unas que tienen una mayor cantidad de concentración de actividades, es decir, unas bolitas más grandes. Entonces, como veíamos en esta gráfica, en teoría, estos 4 tipos de desarrollo existen, o más bien son posibles. Las tendencias actuales son más o menos, como les decía, esta y también esta, ¿de acuerdo? Las dos de abajo. Pero dependiendo del grado de dispersión de esas actividades, el transporte es diferente. ¿Vale? Entonces aquí empezamos a ver ciudades policéntricas. Si relacionamos estos matachos con lo que les decía al principio, esta ciudad podría ser la monocéntrica y esta podría ser la policéntrica, donde veamos que no hay un núcleo dominante en toda la ciudad. Pero para resumirles, las relaciones no, este tipo de relaciones en las ciudades, y aquí estoy hablando de ciudades en general, no tienen una orientación evidente hacia un centro en particular. Los centros son relativamente iguales en términos de centralidad o su importancia relativa, en el caso de las policéntricas.
¿Y cómo podemos medir ese grado de policentrismo? Hay diferentes métodos. Les quiero mostrar aquí uno muy sencillo, aplicado en estas dos regiones. No sé si les suena dónde quedan estas ciudades. Holanda. Correcto, Jaime. Esto queda en Holanda. Maastricht y Sittard quedan en Holanda. Vean que aquí está Maastricht, aquí está Sittard. Y lo que le quería mostrar es que estas ciudades tienen unas ciudades vecinas. Vean, aquí está Sittard, yo no sé, Limbridge, no sé cómo se pronuncian estas, y lo que queremos medir es cuál es el grado de policentrismo entre estas dos regiones y cómo lo vamos a medir, ¿vale? Aquí están las ciudades. ¿Cómo lo vamos a medir? Queremos ver en cuanto, este es a manera de ejemplo, en cuanto a importancia relativa de puestos de trabajo. Y esto es un modelito que se llama el log reversal, el rank reversal, que si quieren después se los cuento cómo se organiza de mayor a menor las ciudades de acuerdo a su importancia en su cantidad de empleos. Y lo que nos está diciendo este modelito es que entre más plana es la línea de tendencia, vean que yo aquí tengo un puntico, otro puntico, otro puntico, otro puntico. Entre más plana es la línea, es decir, si la pendiente tiende a cero, significa que es más policéntrica esa región. ¿Qué, qué, qué estoy diciendo ahí? Si yo estoy diciendo que entre más plana es la línea, más policéntrica es la región, ¿ustedes qué pueden deducir de eso que yo estoy diciendo? O si no saben, me preguntan. Santiago dice que son igual de importantes. Santiago, ¿puedes explicar? Por ahí es. ¿Puedes explicar un poquito más tu razonamiento? Sí, o sea, cada ciudad como que aporta de igual manera como a la empleabilidad en general. Correcto. En esencia es eso. Elber también tiene razón. Si todas las punticos estuvieran acá y vean que el eje Y es la cantidad de empleos, estoy diciendo que no hay una ciudad más importante que otra en términos de empleos. Entonces, por eso, aquí ustedes podrían decir o me podrían decir cuál ciudad tiende más hacia el policentrismo que otra. ¿Cuál sería más policéntrica viendo estos resultados? Correcto, start, porque vean que tiene la línea tiene una menor pendiente. Entonces quiere decir que entre estas ciudades no hay tanta diferencia en cantidad de empleos. Vean que aquí a diferencia Maastricht de lejos es mucho más importante en empleos que todas estas ciudades. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que seguramente muchas de las personas que viven en las ciudades que están aquí encerradas con rojo tienen que hacer estos movimientos, ¿cierto? Porque Maastricht atrae mucho ese tipo de viajes. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro o hay alguna duda, muchachos? Ok, Juan. ¿Y qué pasa en Bogotá? Vean que en Bogotá dice dos clasificaciones diferentes. Si quieren consultar más, aquí pueden verlo. Tenemos Bogotá con sus municipios en la izquierda y tenemos Bogotá, solo Bogotá, pero ya por empleos por UPZ. ¿Qué podrían? Y vean la escala. Vean, solo para acordarles, vean que en la escala es el mismo modelo, aquí va hasta 12, ¿vale? Y vean que aquí vamos hasta 16 casi. ¿Qué me podrían decir si yo veo Bogotá con los municipios vecinos, con 17 municipios vecinos, que es cada uno de estos punticos?
Hola. ¿No tendría nada que decir? Que Bogotá genera muchos más empleos que los municipios aledaños. Sí, pero acuérdate, eso está bien, pero acuérdate que estamos mirando el grado de mono o policentrismo de la región o de la ciudad. Que es monocentrista. Eh, muy bien, Elvia. Dime. Bogotá es monocentrista a comparación de los otros. De su zona metropolitana y cierro comillas, ¿cierto? Vean que aquí, esto obviamente ustedes se preguntarán, pero claro, pues Bogotá es mucho más grande que Funza. Claro, esto está estandarizado, ¿vale? Esto está estandarizado porque si no, no tendría sentido hacer la comparación. Entonces vean que aquí Bogotá, de lejos, pues esta área metropolitana, y de nuevo entre comillas porque no existe, esa área metropolitana de Bogotá es una zona muy monocéntrica donde Bogotá atrae o concentra mucho empleo de la región. Entonces, si comparamos la región, podríamos decir que Bogotá es una región policéntrica con Bogotá como su eje. ¿De acuerdo? Vemos que después está Soacha, Chía, etcétera, pero Bogotá tiene un gran peso. ¿Sí me siguen ahí? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, claro, entramos a decir, claro, pero es que Bogotá es muy grande. Bogotá tiene muchas cosas. Vale, entonces por eso hicimos esta segunda gráfica donde solo comparamos Bogotá. Y aquí, no sé si ustedes sepan, Bogotá está dividido en UPZs que significan Unidad de Planeamiento Zonal. Y cada una de esas UPZs pues tiene sus características, norma urbana, etcétera. Entonces, uno de esos elementos de nuevo es la cantidad de empleos. Entonces vemos cómo también parece ser que Bogotá ciudad por sí sola es una ciudad monocéntrica donde la UPZ que más empleos concentra en toda la ciudad es la de Chicolago. ¿Saben dónde queda esa UPZ? ¿Les suena? Esa no es como la de Unilago. No, no sé si estoy mal, como por Unilago en Chico. No, sí, es un poquito más al norte, esta está como entre la séptima y la autopista y la calle 100 hacia, hacia el sur, 92 o algo así, está por ahí. Ahora la vemos en un mapa. Entonces, y eh, Bogotá entonces va a tener, aunque no es tan definido, ya vamos a ver y ustedes me dirán cuando veamos algunos mapas. Entonces, después de esta pequeña introducción de patrones de desarrollo en forma general, ¿cómo podríamos definir una estructura urbana? Y no olviden que estas definiciones nos van a servir para ver los impactos y los efectos de la movilidad. Entonces, de una forma muy sencilla, sí, Rodrigo es por allá en Chico Norte. De una forma muy sencilla, la estructura espacial de una ciudad la vamos a definir para esta clase por medio de estos tres componentes. La densidad promedio, que es el consumo de suelo por persona, es decir, personas por unidad de área. Los patrones de viaje, que vamos a ver qué es. Y una cosa es la densidad promedio, que es un número de toda la ciudad. Y algo un poco más diciente es esa densidad, cómo está distribuida en el espacio. Ya vamos a ver esa vaina qué significa. Pero entonces vámonos con este primero, el más fácil de entender. Aquí tenemos una imagen de densidades de diferentes partes del mundo. Entonces vean el punto. Un punto importante acá. Cuando uno habla de densidad promedio, que si entienden el concepto o hay algo que no les quede claro. ¿Qué significa ese concepto, ese indicador? Que, o sea, pues a mayores es la densidad promedio, pues es un menor espacio, hay más gente. Ujú, ujú, correcto. Pero cuando yo mido esa densidad promedio, la estoy midiendo ¿dónde?
Si yo digo que una zona es muy, muy densa, no, a ver cómo lo explico. ¿En dónde estoy ubicando a las personas? No sé si... En la vivienda, ¿no? O sea, como cuánta co- gente vive en... Correcto, Daniel. Ese es un punto muy importante. Entonces, aunque muchas ciudades están despiertas las 24 horas, generalmente la gente está en casa entre las 6 de la mañana, entre la medianoche y las 6 de la mañana. Entonces, generalmente lo que estamos llamando a la distribución de la población, a esa densidad de la población, es dónde están las personas en la noche. La densidad de población es dónde la gente vive, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de densidad media, lo que estamos expresando es la densidad de la ciudad en las noches, no durante el día. Este es un punto importante que vamos a ver ahorita en un segundo. Pero entonces vemos en la diapositiva, podemos ver la distribución de la población de varias ciudades en diferentes partes del mundo. Entonces vemos que las densidades a ojo, miren, a ojo, las ciudades parece que no están relacionadas con el ingreso, porque por ejemplo Singapur, Hong Kong, Seúl tienen ingresos mucho más altos que muchas ciudades con densidades menores. También a ojo vemos que las densidades estuvieran relacionadas con el clima ni con los sistemas económicos. Vemos que ciudades en el norte, en el extremo norte o en el extremo sur, que fueron comunistas o que no fueron comunistas, tienen densidades diferentes. Eh, pero lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, las ciudades europeas, que son las verdecitas, tienen densidades similares, aunque hayan estado al otro lado de la cortina de hierro, ¿o no? ¿Vemos? Eh, entonces no podríamos decir algo así. ¿Qué me dicen ustedes? ¿De qué les suena de qué depende esa densidad? ¿De qué depende que hayan ciudades más densas y otras que sean menos densas? ¿Quién se quiere echar al agua? Daniel, cuéntanos lo que escribiste ahí en el chat, que me parece interesante. Pues sí, yo lo que quería decir es que eso es más que todo, pues un tema histórico, primero que partiendo de pues, las ciudades, lo que se dice, europeas, pues ahí entre las más densas está el Cairo, que pues tiene toda la historia de los egipcios, de ahí para atrás, y más que todo lo menos denso es pues aquí en América, pero pues sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, donde tienen espacios más amplios y es más fácil expandirse, mientras que aquí en Latinoamérica, pues por políticas públicas y, bueno, conflicto armado, en el caso que haya, como en nuestro país, y también las montañas, pues hacen que todo se densifique un poco más. Bien, Daniel, estoy más o menos de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo en que lo que sí podemos decir solamente con ver esto es que las densidades son un producto de las fuerzas del mercado, pero esas fuerzas del mercado lo que está reflejando son las elecciones de los consumidores. Ya implícitamente estoy hablando de toda la cultura, todo lo que tú decías, de acuerdo. Entonces aquí hay un punto importante que nos tenemos que cuidar mucho y es que nunca deberíamos hablar de una densidad óptima hablando en general, que esta densidad es óptima como norma general, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al desarrollarse y evolucionar una sociedad y su cultura, es probable que esos mapas de densidad vayan reflejando esos cambios. Entonces, el grandísimo rango de densidades que vemos en este ejemplito incluye ciudades económicamente exitosas, eh, ciudades no tan exitosas, ciudades con altos índices de criminalidad, de pobreza, con ciudades donde se usa mucho el transporte público, otras donde se usa mucho el carro, etcétera. Entonces, por eso es importante no hablar de densidades óptimas, pero, y esto lo vamos a ver mucho más en detalle en un curso de maestría que se llama Planificación de Ciudades, y es que
hasta ahora parece ser que no hay densidades inmanejables, aunque puede que en ciudades muy pobres esto no sea tan cierto. ¿De acuerdo? Porque aquí pueden haber muchos problemas, no solamente en transporte, sino en provisión de servicios públicos y ni hablar de equipamientos urbanos o de espacio público. Entonces, en principio, esa densidad parece ser un fenómeno cultural, por lo que vemos según los colores en el mapa. No se les olvide que si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Y para que tengan una idea, nosotros estamos por aquí. ¿Si alcanzan a ver la rayita? ¿O no? Sí, 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 sí. Entonces, siempre, seguramente ustedes han oído que Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo, bla, bla, bla. Eso en general sí es cierto, depende desde la fuente. Eh, estaremos en el top 5, en el top 10, etcétera. Pero Bogotá siempre va a estar ahí en unas ciudades muy, muy densas y no solamente Bogotá, también está Cali, Bucaramanga, Medellín, que son ciudades muy, muy densas. Pero esto lo que veíamos es que esta es un indicador que nos está mostrando dónde está viviendo la gente. Y nosotros generalmente fuera de cuarentena no estamos todo el día en la casa, la mayoría de la gente. Y entonces aquí les muestro un ejemplo de en el eje X, esto sí es Bogotá, tenemos la hora del día. Estos son algunas subpesetas de Bogotá. ¿Y qué es lo que está pasando con las densidades de esas zonas a medida que avanza el día? ¿Quién nos puede contar su opinión al respecto de estos daticos? ¿O qué les dice esa gráfica, Andrés? Adelante. Pues no se refiere un poco, o lo veo yo como, digámoslo, el diario de las diferentes zonas de Bogotá. Sí, Pues sí, digamos, como Bogotá también atrae tanto movimiento desde afuera, digamos, en Chapinero veo que a las 7 de la mañana ya está mucho más denso, no sé, es el correcto. trabajo, zona comercial Zona de universidades. también. Entonces, justo estamos de acuerdo. Esto lo que nos dice es que vean, esta es la densidad que hablábamos hace un momento. Estas son las 0 horas y las 5 o 6 de la mañana, que son UPZs con densidades de 6.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000 personas, pero miren lo que pasa en Chapinero. El que vive en Chapinero, por la noche están 15.000 personas, pero a las 11 de la mañana hay más de 3 veces su población. Entonces, eso es importante porque lo que les decía, esa densidad cambia con el tiempo, ¿vale? Y qué servicios son diferentes los servicios que yo tengo que tener en una zona, en un barrio, como lo quieran, para 15.000 personas que para 50.000. ¿Cómo es el servicio de transporte? Solamente miremos, pensemos en cómo sería el servicio del alcantarillado, de los espacios públicos, etcétera. Entonces, es un punto importante solamente para llamar su atención. Entonces, este tema de densidad promedio, Juan, dime. Pues yo tengo es una duda en cuanto a que tú dijiste que pues que era más difícil suplir, o sea, en las comunidades más densas los servicios, pero ahí entra, no sé si ahí entraría a colisión como lo de que pues a mayor densidad en un territorio, pues sería mucho más fácil dar respuesta para el gobierno a dichas necesidades como a los servicios, porque pues es mucho más fácil implementar un viaducto, pues no un viaducto, ¿cómo se llama? Un acueducto, un sistema de alcantarillados como a un barrio que tenga demasiados habitantes que a muchos barrios con poquitos habitantes. Muy, No, muy buen punto, Juan, y gracias por resaltar eso. Yo me refiero a esto es, por ejemplo, cuando no fue planificado así. El ejemplo creo que clásico puede ser Cedritos en Bogotá. Supongo que todos conocen Cedritos en Bogotá, ¿cierto? En Cedritos, que fue un barrio residencial, etcétera, empezaron a hacer edificios, 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 edificios. Y no sé si ustedes han estado un fin de semana en Cedritos, ir en carro es imposible. El servicio de alcantarillado y de acueducto
no está dando abasto en esos, específicamente con ese ejemplo, por la altísima densidad. No sé si me explico ahí, Juan, cuáles son las a Ok, lo que me sí. refería, ¿sí? Que si tú tienes una red de cualquier cosa pensada para cierta capacidad y sobrepasas esa capacidad, pues vas a tener problemas. Ok, listo. Sí, no, o sea, como de que ya existe, sino no como de respuesta. Correcto, correcto. Ok, listo. Gracias. Entonces vemos que la densidad promedio es simplemente un indicador de consumo de suelo. Densidades bajas implican que necesito más área para albergar la misma población. Y entonces densidades bajas en un área muy grande significa que yo en promedio tengo que hacer viajes más largos, ¿vale? Y entonces por eso les decía, no podemos hablar de esto, no podemos hablar de que hay una densidad óptima para todo el mundo, sino que yo sí empiezo a ver algunas cosas y es que bajas densidades son incompatibles con el transporte público. ¿Por qué les suena eso? ¿Sí lo ven claro o tienen alguna duda o qué? Pues porque no sería rentable en cuanto a que, pues si pongo un sistema de transporte, yo necesito como una demanda para poder suplir mis costos. O no sería atractivo más bien, Juan, ¿vale? Porque imagínate zonas de baja densidad que tendría que hacer el bus o el tren o lo que sea, pues dar muchas vueltas para poder recoger a todo el mundo, ¿cierto? Porque la gente no está concentrada alrededor de una estación, por ejemplo. ¿Sí? Sí, como el caso de Estados Unidos de la lectura. Por ejemplo, por ejemplo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Tal vez las altas densidades son incompatibles con los carros. Vamos a ver. Entonces seguimos con este indicador. Dos ejemplos. Estos mapas están a la misma escala. No sé si alcanzan a ver qué ciudad es esta, la de la izquierda. Atlanta, ¿no? Atlanta. Atlanta, muy bien. Como les decía, estos mapas están a la misma escala, pero vean las diferencias. ¿Usted cree, qué les llama la atención de esta vaina? Cuando hablamos que Bogotá es una ciudad muy grande, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, que es muy densa, mucha gente en poca área, por eso es muy densa. Ujú. Pero me refiero a la comparación. Pues que, digamos que en el caso de Atlanta tiene la mitad de habitantes, pero tiene 10 veces más el territorio que tiene Colombia. Que Correcto. tiene Bogotá, perdón. Bogotá con sus municipios, ¿sí? Vean esto. ¿Qué nos están diciendo estos números? Hacia ojímetro. La Guardando. funcionalidad del carro, ¿no? Sí, que Más denso o menos carro, como dice Jesús en el chat. claro, tal vez lo que me está diciendo este número es que en Atlanta la forma más fácil y más eficiente para moverme es que El carro. el carro, ¿cierto? Tal vez yo en Atlanta sin carro pueda sufrir un poquito, ¿no? Ya en Bogotá con carro, sin carro también sufro, pero es que quiero que vamos mirando esos números. Y entonces ahora si nos pasamos solo a Colombia, vean las diferencias. En áreas, Cali con los 4 municipios que son Jamundí, Candelaria, Jumbo y se me olvida el otro, Palmira, Medellín, el área metropolitana de Medellín. Esto también tiene unas implicaciones en cómo se mueven las ciudades. Entonces, en general, en nuestras ciudades, ¿en qué se mueve la mayoría de las personas?
Ahí lo estamos viendo, ¿no? En transporte público. ¿A qué creen? Bien, ¿a qué creen sobre todo en Cali y en Medellín? Estos números de transporte privado individual tan grandes. ¿Cuáles creen que es la gran diferencia ahí en estos datos? Porque no es en carro. Profe, digamos, eso se refiere a plataformas como InDriver, Uber y No. los Esto taxis. es quién se mueve en transporte privado, individual, y quién se mueve en transporte público en bici de a pie, que es el rojo. Ah, digamos, se refiere entonces a bicicletas, motos. El rojo, estas el rojo. cosas. Ah, ok. Mira la convención acá abajito, ¿sí la Ah, ok, ves? ya entendí, perdón, sí. ¿Por qué estas diferencias tan grandes? Esto es carro y moto. ¿Por qué estas diferencias tan grandes en estas ciudades? Respecto a Bogotá. Muy bien, Elber. Aquí el gran diferenciador en estas tajaditas grises es la moto. La moto en estas ciudades es súper importante. Es súper importante porque mucha gente está utilizando la moto. Y si nos vamos a ver las estadísticas de muertos en moto, etcétera, pues también hay un montón. Pero es para que vayamos viendo cómo relacionamos densidad con uso de ciertos modos de transporte. Entonces, este indicador de densidad promedio, espero que haya quedado claro. Pasamos a los patrones de viaje. Aquí se me fue este. Entonces, vean que volvemos a lo mismo, ciudades monocéntricas, policéntricas, dispersas, centralizadas, donde tenemos una ciudad monocéntrica, perdón, como les decía, que aquí es relativamente fácil proporcionar un servicio de transporte público de alta calidad porque hago los movimientos centro-periferia-centro. ¿De acuerdo? Pero a medida que las ciudades van evolucionando, vamos viendo que las actividades se van localizando, va creciendo una zona más que otra, una menos que otra, y eso va generando unos flujos. ¿De acuerdo? Entonces vean estos flujos. Esos flujos secundarios, entre más gruesa sea la flechita, significa que hay más volumen de viajes entre un punto y otro. Pero entonces vean, por ejemplo, esta ciudad o este tipo de ciudad. Aquí sería mucho más complejo, mucho más caro proporcionar un servicio de transporte público de alta calidad. ¿Por qué? Porque tengo muchos orígenes y muchos destinos que cubrir al mismo tiempo. Entonces va a ser más difícil, va a tener menos demanda, va a ser más caro. No sé si quedó claro ese punto, muchachos. ¿O hay alguna duda al respecto? Pues Luisa, yo iba a comentar algo pues entiendo todo el punto de densidad, que pues entre más densas las ciudades, más fácil es prestar un buen servicio de transporte público, o bueno, se puede prestar uno con igual servicio a menor costo, es la idea, pero ¿qué tanto es algo justo o verdadero decir que debido a la densidad hay más o menos uso de carros, cuando el ejemplo que se puso fue Atlanta, que pues es una ciudad de Estados Unidos con una oferta en materia de vías gigante y que básicamente hay un carro por persona en esas ciudades? Y Atlanta tiene metro, ¿no? Tiene transporte público, Sí. Mientras que en el otro lado están las ciudades colombianas, donde pues en cuanto a vías no hay autopistas como las de allá, ni cerca, y transporte público es como lo más desarrollado y la gente no tiene capacidad económica para comprarse un carro. De acuerdo, ese es el contexto de la ciudad, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero lo que no entiendo es tu pregunta, o era un comentario simplemente. Pues la pregunta es, pues, si uno está analizando la densidad, ¿qué tan justo sería como decir que solo por la densidad es que se genera ese patrón de uso de transporte público? Ya te entendí. No sé. Están todos esos otros factores que, pues en mi opinión personal, que pues no sé mucho del tema, sería algo más determinante. No sería justo para nada.
no sería justo para nada, que en eso tienes toda la razón. Aquí yo no estoy comparando, aquí yo no estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor. Simplemente estoy poniendo algunos datos para que nos vayamos formando una idea para que la discutamos al final. Porque obviamente, como tú dices, los contextos son súper diferentes y obviamente esto no es solo por la densidad. Porque acuérdate que aquí solo estamos definiendo el primer indicador, ¿vale? Hasta ahora no hemos llegado a ninguna conclusión de nada. Simplemente estamos viendo algunas que, como veíamos acá, perdón, esto, solamente lo único que podemos llegar a decir es esto. Pero parece ser, ¿cierto? Todo, aquí no hay una verdad absoluta en nada. ¿De acuerdo? Todo es muy contexto dependiente. Lo único, entonces, como te decía, aquí estamos definiendo el indicador general de densidad promedio. Aquí vamos a ver los patrones de viaje y entonces empezamos a ver cómo esa densidad promedio nos está influyendo en los patrones de viaje. Entonces tenemos el modelo clásico de una ciudad monocéntrica, donde vean que entre más rojito está el color, significa que es más denso. Entonces, como les decía, así empezaron casi todas las ciudades, con un gran centro donde veíamos que con estas flechas yo podría poner unas líneas de transporte público poderosas que me atenderían casi a toda la población, ¿de acuerdo? Es el movimiento radial, es fuera, adentro y dentro, fuera. Después tenemos el otro lado, que es el modelo clásico policéntrico, donde vean que las bolitas de concentración de actividades, los puntitos, que de alguna forma vemos que también agrupan alrededor algunas densidades, pero ya no de la misma intensidad que el otro. Entonces vemos que aquí no hay un centro dominante. Las actividades, puestos de trabajo, comercio, servicios, etcétera, están distribuidas en todo el territorio. Y aquí viene lo interesante, y es que yo puedo moverme en todos lados porque las oportunidades están en todos lados, pero seguramente no habrá una línea, una red de transporte público atractiva, competitiva con otros modos para yo poder cubrir todas esas posibles oportunidades desde mi casa. No sé si quedó claro, es lo que acabo de decir. No, profe, ¿podría repetirlo, porfa? Claro, claro que sí. Pasamos del modelo clásico monocentrista donde todo está acá, ¿cierto? ¿Sí? A donde yo cojo ese núcleo central y lo distribuyo en toda la ciudad. Aquí lo que yo estoy diciendo es que puede que yo viva acá, voy a poner un ejemplo, y estén dando una película acá, que me queda más cerquita, pero resulta que están dando la misma película acá, y a mí me gusta más ese cine. Pues yo qué hago, yo me voy hasta allá, ¿cierto? Entonces estoy creando unos flujos que seguramente este flujo que acabo de dibujar puede ser mucho más difícil que yo tenga un transporte público que compita en calidad y en atractividad con el carro, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Sí, ahora sí ya me quedó Lo claro, que profe. quiero decir es que este tipo de flujos es mucho más difícil que sean servidos, que sean atendidos por una red de transporte público, ¿de acuerdo? Por la no desorganización, por la distribución de esas oportunidades, ¿vale? Y aquí, esto seguramente lo han visto mucho también, donde está ese modelo de pueblo urbano, donde se ha pensado mucho que la gente vive cerca de su trabajo, cerca del colegio, cerca del cine, cerca del bar, cerca de la mamá, de la novia, del novio, etc. Donde yo si vivo acá, yo no tenga que salir de mi barrio, por decirlo de alguna forma. Este modelo que se ha hablado mucho y ahorita volvió a coger mucha forma, no sé si han oído con la ciudad de los 15 minutos, con la pandemia, con el coso,
este modelo en general no existe nunca en ninguna ciudad. En ninguna ciudad, porque además el atractivo de una ciudad es que unifica el mercado de muchas cosas, es decir, que concentra muchas oportunidades en un espacio. Y si yo hago esto, lo que estoy haciendo es fragmentando de nuevo mi mercado, mi ciudad, ¿no? Por eso esto nunca explica, y aquí también aplica perfecto lo de la película, eh, eh, porque todo debería, esa libertad de escogencia que está perfecta, ¿vale? Va en contra de estos elementos, a no ser que se hagan cosas muy, muy atractivas, ¿de acuerdo? Y ya lo vamos a ver más adelante, y se castigue, por ejemplo, o se cobre lo que debería cobrarse, las externalidades negativas que hace el transporte privado. Y finalmente llegamos al modelo compuesto, y es como son casi todas las ciudades en el mundo, donde generalmente hay un centro dominante con algunos subcentros de mayor o menor importancia, donde hay una gran cantidad de flujos radiales, pero también hay un montón de estos flujos transversales entre estos subcentros. Entonces, este modelo compuesto es como funciona en casi todas las ciudades en el mundo, con mayor o menor medida. Estamos de alguna forma tratando de generalizar para todo el mundo, que es difícil, esos patrones de viaje, ¿vale? Y pasamos al tercer indicador, que es el gradiente de densidad poblacional. Yo quiero ver vean que si yo tengo esta ciudad, ¿sí? Yo le puedo sacar un indicador promedio de densidad y puedo decir, no sé, 100 personas por hectárea. Pero vean que la densidad no son 100 personas por hectárea uniformemente a lo largo de todo el territorio. Aquí hay más que aquí. Aquí hay más concentración que en los bordes. Entonces, ¿cómo se distribuye esa densidad en el territorio? Es súper importante conocerla. Y aquí podemos ver un indicador, no se asusten por por las ecuaciones, un indicador es el gradiente de densidad poblacional o el perfil de densidad poblacional, el perfil de densidad. ¿Y qué es lo que me está diciendo ese indicador? Si yo tomo este 0 como la referencia, como mi centro de la ciudad, estas funciones, esta función, dependiendo del parámetro gamma que yo tenga, esta función lo que me va a decir es qué tanto se concentra la población alrededor de ese centro. Entonces, por ejemplo, yo tengo la línea verde y yo estoy diciendo aquí que en 2 kilómetros alrededor del centro se está concentrando la mayor parte de la población. En cambio, yo puedo decir en la línea morada que tengo más población concentrada a partir del kilómetro 8 del centro de mi ciudad. No sé si quedó claro este indicador o alguien tiene alguna pregunta. ¿Eso significa que sí o que no? ¿Que sí quedó claro? ¿Que hay alguna duda? Vale. Y aquí vemos algunos ejemplitos. Entonces vean de nuevo, esta es la distancia desde el centro. Acuérdense que el 0 es el centro. Tenemos Barcelona, Buenos Aires, Los Ángeles. ¿Qué me está diciendo Atlanta? ¿Cómo podemos leer esa vaina respecto a cualquier otra ciudad que veamos acá? Hay una mejor distribución en una mayor área. ¿Por qué dices mejor? Porque los gradientes son inferiores. ¿Y No, eso es mejor? pues no necesariamente. Ah, ok. Que hay una distribución. Mira que hay una pequeña concentración, no sé, alrededor de los 5 kilómetros del centro, pero después parece que todo es uniforme, ¿no? ¿Cierto? Sí. Jesús pregunta, mira que el eje Y es personas por hectárea. Jesús, ¿sí ves el eje Y? Pero aquí podemos decir que es mejor o que es peor.
Pues depende del criterio que usemos en cuanto a que tú decías lo de mejor en cuanto al uso del transporte privado y público. Eso puede ser uno, pero imagínense, les voy a un ejemplo. ¿Dónde creen que puede ser más caro vivir en el centro? ¿Aquí o aquí? El precio por metro cuadrado de apartamento, ¿dónde puede ser más caro? En París, ¿Por qué? porque pues yo tenía, pues creía que era porque a mayor cerca del centro más, o sea, como que no se distribuyen equitativamente y hace que todo el mundo quiere ir hacia el centro por la concentración de actividad que en este. Ese es un buen punto. Mira que aquí hay mucha gente y aquí hay muy poquita gente, ¿no? Aquí mucha gente quiere estar en el centro, entonces seguramente todo va a ser más caro y todo al ser más caro los apartamentos van a ser más pequeñitos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda, correcto. Aquí tenemos en Atlanta o en Los Ángeles otro tipo de ciudad. Entonces vean que esto también es súper importante. Entonces la distribución espacial de la población, como vemos acá, es un factor además que determina la longitud media del viaje. Y si determina esa longitud, ahí implícitamente nos está diciendo cuál modo de transporte puede ser el más eficiente en esa zona urbana, en esa ciudad. Pero si nos vamos a ver, en la inmensa mayoría de las ciudades, todos los perfiles de densidad son así. Caen. Que caiga más rápido, que caiga más despacio, depende. Pero la mayoría se concentra en el centro y a medida que me alejo, va bajando la ciudad. Pero hay unas pocas ciudades donde ese gradiente es al revés. ¿Qué significa que sea al revés? Que el gradiente es así. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Entonces, y para eso vamos a tener, vean este ejemplito de varias ciudades en diferentes continentes. Entonces, vamos a, con estas ciudades, definirlas con los 3 indicadores que hemos visto. Entonces, sacamos primero la densidad media. Densidad media por ciudad es un indicador, el indicador de consumo de suelo, personas por hectárea, como veíamos acá. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que en Nueva York, acuérdense que Nueva York no es solo Manhattan, Nueva York es mucho más grande. En Nueva York hay 40 personas por hectárea y en Bogotá hay 200. ¿Qué me dice esto? Sí, que en una ciudad es más densa que la otra, pero no me puede decir nada más. ¿Vale? Y así cojamos cualquiera. Si yo saco el inverso de este indicador, el inverso de indicador es cuánta área tengo en promedio por cada persona. Entonces, si se dan cuenta versus el inverso de este indicador, pues si en Berlín hay poquitas personas por hectárea, significa que voy a tener más metros cuadrados por persona. Eso está claro, ¿cierto? Sí, profe, sí es claro. Sí, profe. Entonces vean que aquí yo tengo espacio por persona. Para que tengan una idea, esto también en promedio, los promedios son odiosos, pero a veces para el mensaje que quiero transmitir es lo mejor. En promedio, un carro con su zona de parqueo o con su área de parqueo y áreas de maniobras necesita más o menos, un carro común y corriente necesita más o menos 45 metros cuadrados por carro. Y entonces aquí la pregunta que yo les lanzo aquí, que de nuevo no es ni buena ni mala, esto ya pasamos como al terreno casi que político y es, ¿a quién le daríamos, cómo construiríamos nuestra ciudad? En ciudades densas, ¿le daríamos más espacio al carro que a las personas? ¿Qué me dicen ustedes? Silencio absoluto. Andrés. Profe, lo mejor sería a las personas, ¿no? Al final de cuentas, la persona es el que produce y el carro es una herramienta. Y para eso entraría el transporte público. De acuerdo.
pues entiendo tu razonamiento, pero puede ser que haya un alcalde, no sé, que prefiera el poco espacio que hay, distribuirlo de otra forma, ¿cierto? Y aquí entran muchos criterios, por ejemplo, de equidad, de productividad, etcétera, etcétera, que habría que discutir. Yo solamente les estoy poniendo unos datos para que ustedes tomen decisiones. Aquí Jesús dice que depende del fin de la ciudad. ¿A qué te refieres? Ok, ahí está, es que estaba refiriéndome más o menos como ciudades como la antigua Pripyat en la Unión Soviética, que era exclusivamente una ciudad que fue creada para la planta. Entonces, básicamente solo tenía como una zona pequeña donde vivían las personas, entretenimiento y todo eso, y la mayoría de la otra zona eran zonas industriales y de transporte, de maquinaria, gente, sí, o sea, estaba como muy ordenada, solo como un pedacito de vivienda y el resto como zonas de trabajo. Sí, pero ¿y la Sí, gente que vive en esa ciudad qué? por eso decía que la mayoría de cosas eran como autopistas y carros, o sea, espacio para carros. Bien, dime Juan. Pues yo considero que acá también sería importante ver el gradiente del suelo por cápita en cuanto a que pues tú podrías tomar esa decisión en cuanto a cuán bien distribuido está como ese, pues ese suelo per cápita. Porque digamos, si yo me pongo a analizar Bogotá nivel región, pues claramente yo no le voy a implementar un servicio de pues un transporte público hasta pues Mosquera o hasta por allá es el ideal, pero yo no podría porque pues está muy desagregado en cuanto a que si yo solo implemento para ciertas áreas el transporte público como pues Bogotá ciudad, pues ahí sería como más rentable y que los de afuera usen pues el vehículo privado. Pero mira que lo van a hacer. El tren de Occidente llega hasta Faca, que es más allá de Mosquera. Pero yo considero que eso es más como para poder conectar y permitir la ampliación de Bogotá región, o sea que unificaron todo, pero no lo hicieron en cuanto a análisis pues considero yo, no sé si eso sea así, de demanda de suelo per cápita, porque pues si tú dices que quieres darle prioridad a las personas o al transporte público, pues a la gente de fuera Bogotá región, pues claramente solo les dejaría el carrito. Habrá que verlo. Yo tampoco sé, pero es un interesante punto para discutir. Pero miren, por ejemplo, entonces ya sabemos, Bogotá es densa, ¿cierto? Eso significa que en Bogotá el espacio público es un bien escaso. ¿En eso estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Cómo estamos usando, solamente cómo estamos usando el espacio en Bogotá? ¿Qué opinan de estos datos? Ese porcentaje de área es referente a toda el área de la ciudad, o sea, incluyendo No, viviendas y todo no, no, eso, no. referente. Al área, al espacio público que no son ni parques ni plazoletas. Ok, Andenes, ciclorrutas, calles, etcétera. A ese espacio. contaminamos como mucho, entonces. Dime Juan y después Elber. Yo Esteban. tengo la mano alzada, pero Ah, pues ok, bueno. entonces Elber, dale. Pues según lo que hemos visto lo de la densidad, siento que se le da mucho espacio a como a la vía pública para los carros en vez de poder optimizar ese espacio para poner transporte público que pueda movilizar mayor cantidad de gente y a menor tiempo. ¿Cómo no te entendí la última parte? O sea, como que se está utilizando espacio que no es, o sea, como que en carros y motos que podría ser utilizado, no sé, para poner otros tipos de transporte público que beneficie la movilidad para las personas, Ok. dependiendo por lo que como todos se mueven generalmente siempre a los mismos puntos, digamos que Ujú. se puede optimizar eso. Esto también es un punto interesante para discutir. Aquí solamente estamos mostrando, les estoy mostrando qué porcentaje de los viajes se hacen en qué porcentaje de área, para resaltar en cuanto a eficiencia del poco espacio que tenemos en la ciudad, cómo se estaría usando mejor. ¿Vale? De nuevo, es una decisión que hay que estudiar
con detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué es mejor para la ciudad? ¿Qué es mejor para la sociedad? Ustedes lo que quiero es que empiecen a pensar y a pensar. Aquí no vamos a llegar a respuestas porque estas respuestas son complejas. Habrá gente que está de acuerdo, habrá gente que no está de acuerdo. Son políticamente también difíciles de justificar, pero estos son los datos que hay. ¿De acuerdo? Con estos datos podemos ver o puede ayudarnos a mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Vale? ¿Tú quieres decir algo más, Elber? No, señor, sino que va a levantar la mano. Ok. Echen una pensada. Cuando quieran lo discutimos. Lo interesante de esto es discutirlo. Pues para tratar de llegar a consensos. Que no es fácil, pero bueno. Entonces vean que aquí tenemos entonces ciudades dominantemente monocéntricas, ciudades policéntricas, muy densas y poco densas. Entonces, aquí está Atlanta y aquí está Shanghái. Entonces, esa estructura urbana lo que nos está diciendo es que si yo estoy en el cuadrito verde, el automóvil particular o incluso la moto es el único medio de transporte efectivo para poder moverse. Aquí en ciudades, por otro lado, como Shanghái, el transporte público sería la única forma eficiente para moverse. Y en la mitad, pues tenemos casi a todo el mundo, donde hay una mezcla de transporte privado y transporte público. Esto sí está claro. Aquí sí podemos afirmar eso con seguridad. ¿Vale? Ciudades muy densas no funcionan a punta de carro. Es imposible. Es imposible, no serían eficientes. ¿Por qué te parece sorpresivo, María Valeria? No, profe, yo decía por lo del alto uso del carro en Bogotá. Pero mira que no es tan alto. Aquí estamos mezclando es decir, de 100 viajes, 25 se hacen en carro y en moto. No es tan alto, ¿cierto? No, pero yo esperaría que el transporte público fuese mayor. Pues mira, súmate esto. En Bogotá la mayoría de los viajes son a pie. Casi un cuarto, ¿vale? Esto lo vimos al principio, pero sí. Entonces aquí hay que tomar decisiones. O sea, no solamente con esto, sino pues con muchos otros elementos, datos. Pero vale, ¿qué pasa en las ciudades donde el automóvil es el modo de transporte dominante? Pues que tenemos, eso tiene unas externalidades que lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿Qué es una externalidad? Tenemos pues que las ciudades que se mueven mucho en automóvil pues tienen un mayor consumo energético por persona. En movilidad me refiero. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que seguramente va a haber más emisiones que deterioran la calidad del aire, más emisiones de gases de efecto invernadero. Imagínense todo, si yo gasto más energía en combustibles fósiles, pues voy a tener un montón de externalidades, ¿no? Entonces, para que lo vayan viendo, ¿cómo relaciono área por persona contra consumo energético por persona? ¿Vale? Y aquí si sacáramos muertos en la vía o calidad del aire o muchas otras cosas, también tendríamos algunos datos o resultados interesantes. ¿Vale? Y ahora volvamos al gradiente de densidad. Porque acuérdense que yo hace un momento dije que ese gradiente de densidad, ese perfil de densidad estaba directamente relacionado con la longitud media del viaje. Entonces, ¿qué se debería esperar? A medida que aumenta el tamaño de la ciudad, la longitud media de viaje debería aumentar. Sin embargo,
esto no sucede en todos los casos. Les voy a poner este ejemplo acá, donde tenemos, vamos a sacar dos ciudades. Estos son datos un poco viejitos, pero sirven para el ejemplo. El área construida de París era, si se acuerdan, era 940 kilómetros cuadrados, es decir, la huella urbana, que es cerca del doble que la de Moscú, en ciudad a ciudad. No vamos a hablar de áreas metropolitanas ni nada de eso, ¿vale? Pero, es decir, París es el doble de grande que Moscú, pero la distancia de viaje media en París es más cortita que en Moscú. ¿Por qué creen que puede pasar eso? Échense al agua, no pasa nada. Pues yo pensaría porque al final París es más densa en el centro. Pero mira los datos. No sé si podríamos sacar. Luis, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Mira los datos de París y Moscú, ¿cierto? De población y área, ¿sí? Mira que en París la distancia de viaje media es más cortita que en Moscú. ¿Por qué se da eso si París es mucho más grande que Moscú? Pues de pronto las ubicaciones, como, no sé, pues cada persona busca vivir más cerca de su lugar de trabajo, de estudio, cosas así. Pero es una longitud de viaje promedio, es decir, que ahí está todo el mundo, los que hacen viajes cortitos y los que hacen viajes largos. Sonará raro, pero sería más que nada porque están la mayoría concentradas en el centro, en París. O sea, la Pero, mayoría de cosas, y viajes. No sé si lo dije bien. pero ahí que estás diciendo implícitamente con los indicadores que hemos visto. ¿Que es centralizada? O no sé. Me perdí. La respuesta es por el perfil de densidad. Vean los perfiles de densidad. Esta línea roja es el perfil de densidad de París. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, señor. Y las barritas es el perfil de densidad de Moscú. ¿Qué nos están diciendo esos dos perfiles de densidad? Que están inversos, ¿no? O sea que Sí. para Moscú está como más lejos del centro la población y para París está más cerca del centro. ¿O me equivoco? No, eso es lo que nos están mostrando las cosas, pero entonces vean, ¿esto qué significa? Que la mayoría de la población de París está ubicada acá, lejos, ¿cierto? Entonces, si más población está ubicada más lejos, pues más población debe hacer viajes más largos. En cambio aquí, más población hace viajes más cortitos. Entonces vean la importancia que cómo se distribuye esa densidad sobre las distancias de viaje, con referencia al centro, por supuesto. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, pero tengo como una duda, Dile, como dale. para aclarar la idea. Moscú entonces sería policéntrica, ¿no? No tengo los datos para responderte. Lo que sí te puedo mostrar aquí es por qué pasó esto en Moscú. Mira que no sigue el patrón tradicional de concentración de población cerca del centro, porque Moscú, y aquí tengo, Moscú fue una ciudad, pues todos ustedes saben, con régimen comunista, donde no había elección libre por parte del mercado ni por parte de las personas para dónde irse a vivir. Entonces, si no estoy mal, si mi memoria no me traiciona, en los años 60 o algo así, la ciudad tenía un déficit de vivienda para el proletariado importante. La ciudad decidió hacer unos grandes proyectos de vivienda en esta zona, alrededor de unos 10, 20 kilómetros del centro, donde desarrollaron viviendas de este estilo, ¿sí? Y entonces la ciudad desarrolló esos proyectos y simplemente le dijo, usted se va a vivir allá. No había forma de decir que no. Entonces vean, por eso hay una
mayor concentración de población en este lado, porque mucha gente le tocó irse a vivir allí. Reversar eso después es difícil. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Y tenemos, este era el dato donde, el ejemplo de una ciudad donde no hubo mercado de suelo por muchos años, mercado de vivienda, mercado inmobiliario. Esta una ciudad construida, no sé si sepan la historia de Brasilia, capital de Brasil, en los años 50, se construyó todo en la mitad de la selva y se llevó a la gente a vivir allí. Un arquitecto muy famoso, Oscar Niemeyer o algo así. Y esta ciudad es muy famosa, tiene muchos premios, no sé, porque además tiene forma de avión. Aquí está aquí están todos los ministerios, la presidencia de Brasil, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Tiene todos estos espacios públicos, pero está en la mitad de la selva. Yo no conozco Brasilia, pero aquí caminar en ese clima no es tan fácil, ¿no? No es tan agradable, sobre todo si uno no está acostumbrado. Pero ¿qué pasa con todas esas ciudades? Una ciudad con el centro del poder de un país tan importante como Brasil. Vean, aquí está, esto es muy bonito. Pero obviamente atrae gente, ¿cierto? Atrae mucha gente. Y vean lo que pasa acá. Entre más amarillo, entre más clarito, más amarillo, significa que la gente que vive a esta distancia del centro es más pobre. ¿Qué nos está mostrando esta ciudad? Este es Brasilia. Que entre más lejos se vive, más pobre se es. Exactamente. Y si yo vivo más lejos de los centros de actividades, siendo más pobre, ¿eso qué implicaciones tiene para mí? Mayores gastos, mayores complicaciones. Correcto, mayor costo de transporte. Entonces, ese aislamiento geográfico de los pobres, que es muy típico de las ciudades latinoamericanas, es causa pues del desempleo, de la informalidad, pero esta estructura espacial de las ciudades fue totalmente creada por los programas de vivienda social del gobierno. ¿Dónde hacen las viviendas de interés social en nuestras ciudades? Muchachos, que nos quedan 5 minutitos para terminar. ¿No se acuerdan del 1.000.000 de casas y dónde hay vivienda de interés social en nuestras ciudades o en las ciudades donde estén ustedes? María Fernanda, en las afueras. ¿Por qué las afueras? Porque el suelo es barato. ¿De acuerdo? Lejos. Entonces vean que aquí yo concentro todo el poder, todas las actividades y la gente pobre vive por acá o por acá. Y eso tiene unos problemas importantes en esto. Entonces, estos son los perfiles de densidad en Moscú con ausencia de mercado y en Brasilia ciudades diseñadas. Obviamente vean que la gente más pobre vive a 20 kilómetros del centro. 20 kilómetros es lejísimos. Es lejísimos. ¿Y qué pasa en Bogotá? Vamos a cerrar con los ejemplos en Bogotá. Este es el perfil de densidad para Bogotá respecto al centro geométrico, el centro geográfico que es aquí. ¿Vale? Pero aquí no se concentra, aquí no se concentran la mayor parte de las actividades de la ciudad. Entonces, si vemos una imagen 3D, donde aquí tenemos población arriba y abajo empleo, esta figurita que nos dice a simple vista. A ojímetro, ¿qué les dice esta figurita? Que la gente no vive, como que hay mayores distancias de población al centro. O sea, Correcto, que la gente no vive donde está el trabajo. ¿Qué toca hacer? Aunque en mucha menos distancia, la gente tiene que hacer estos movimientos, ¿cierto? Y por eso es que vemos la red de Transmilenio, que está pensada así, una gran cantidad de gente que vive en la periferia, que son zonas muy densas, necesita ir al borde oriental. Vean, esta es la UPZ Chicolago,
necesitan venir al borde oriental, ¿no? La universidad queda aquí. La universidad queda ahí, todo el mundo quiere venir al mismo tiempo, por los mismos lugares, a la misma hora, ¿vale? Eso, y no da abasto, el sistema no da abasto. ¿Y qué pasa con esa estructura? Si ahora tomamos el centro, esta es la UPZ Chico Lago, vean, de nuevo aquí es diferente. Aquí la estructura, entre más lejos yo esté de esa zona, vean que la familia es más pobre. Aquí ya no lo hice tanto en distancia porque no es mucha distancia, pero sí hay gente que se puede tardar más de 2 horas viajando, ¿vale? Entonces esas densidades tienen importantes consecuencias. Vean que aquí los polígonos grises son las zonas de estrato 1, las zonas más cafecitas son las zonas más densas, que se concentran ¿dónde? Donde están las zonas de alimentación. Acuérdense que antes de, bueno, ustedes no se acuerdan, antes de Transmilenio, aquí en el portal Suba habían cultivos de flores, aquí en el portal de Usme habían potreros, aquí no había casi nada. Entonces, estas zonas fueron desarrolladas desde el año 2000 muy rápidamente y son zonas, si ahora van ustedes al portal de Suba y esto hay torres, de vivienda, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer toda esta gente? Portal de la 80, Portal Américas. ¿Qué hace toda esta gente? Pues viajar acá al borde oriental y así eso explica en parte todas esas altas concentraciones en nuestro sistema Transmilenio. Y además hay unas grandes desigualdades. Vean aquí algunos datos. ¿Vale? Esto voy a pasarlo para el tema de ciudad de 15 minutos. Vean cómo es. Tenemos aquí empleo, pero aquí tenemos establecimientos que son colegios, hospitales, tiendas, droguerías, bancos. Pero vean que también hay una gran diferencia. Vean dónde están todos. Aquí son, en la de la derecha está colegios, guarderías, primaria, bachillerato y universidades. Estos básicamente son universidades. Estos sí son colegios. Pero vean que hay muchas zonas muy amarillas. Aquí estamos por centros educativos, centros de salud aún más concentrados, bancos más concentrados. Y entonces ya ahora sí, para cerrar, muchachos. Juan, ¿quieres decir algo? Tengo una pregunta, profe, pero en Dime. cuanto a que yo no sé. Esas estaciones o sea, la densidad poblacional en esas áreas, ¿se debió a la ubicación de las estaciones de Transmilenio o las estaciones de Transmilenio se debió a la densidad poblacional? Es que, pues, no sé. Esa es una muy buena pregunta porque acuérdense cuando vimos esa clase de transporte usos del suelo, que eso está directamente y dinámicamente relacionado. En este caso particular, cuando antes de Transmilenio, aquí como les decía no había nada, llegó el sistema Transmilenio, ahora era mucho más fácil alcanzar todas estas zonas, se mejoró la accesibilidad de toda esta periferia, porque era comparado con era relativamente rápido moverse, y entonces empezó a desarrollarse urbanísticamente con vivienda todas estas zonas. Entonces, para este caso, primero llegó Transmilenio y eso mejoró la accesibilidad del territorio, que después vamos a ver qué es accesibilidad. Se disparó el desarrollo y tenemos los problemas que tenemos ahora. Transmilenio se quedó quieto por 15 años, pero durante esos 15 años estas zonas siguieron construyéndose y construyéndose y construyendo, incluso ahora mismo se sigue construyendo. Entonces ahí por eso tenemos un problema de que no hay una planificación coordinada entre el desarrollo del territorio y el transporte. Entonces, para concluir, entonces tenemos que primero, altas densidades no necesariamente son eficientes en reducir los viajes. ¿Por qué? Porque si no tengo cosas, la gente que vive en altas densidades tiene que salir a buscar esas cosas. La importancia del perfil de densidad, la estructura urbana, cómo se localizan esas actividades, tiene mucho que ver con la movilidad, como hemos visto. Y para terminar, entonces, no hay una forma óptima de ciudad.
La forma urbana depende de muchas cosas y algunas estructuras urbanas son más compatibles con criterios de sostenibilidad, donde le doy prelación al transporte no motorizado, al transporte público que no tiene menor consumo energético, toda la definición de sostenible que podemos marcar ahí, que podemos definir ahí. Y eso es todo por hoy, muchachos. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, porfa, adelante.